Buenos días, tardes o noches. A continuación les presentaremos el tema 4.8, derivadas de orden superior. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Cristian Said Álvarez Alarcón, Cassandra Cabañas Torres, Roberto Antonio Francisco y su servidora, Yasmín Citlali Chapol Tobías. Por favor, disfruten. Definición de derivada de orden superior. Bueno, la derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función. Es decir, si f de x es una función y existe su primera derivada, f de x. Bueno, yo soy Cassandra, a mí me toca explicar lo que es el orden de las derivadas. Antes que nada se podría decir que la derivada de una función pues es una función por la que siempre se puede hallar su derivada y el resultado es de una nueva función que puede ser derivada. Así la derivada f se llama segunda derivada de f y se denota como f segunda. La derivada de f segunda se llama tercera derivada de f y se denota f tercera y así sucesivamente. Estas funciones tienen un orden. La derivada de orden superior se conoce como la segunda, tercera, etc. Derivada de la función, es decir, si f por x es una función y existe su primera derivada, f por x, a tener en cuenta, como lo está mostrando el ejemplo que está aquí, f por x es la función, f primera por x es igual a df por x por entre dx igual a y. Eso es la derivada de la función. El tercer ejemplo que se puede decir que es f segunda por x igual a df por x entre dx igual a y. Es la derivada de la función. Como también hay que tomar en cuenta de manera similar que se puede obtener las derivadas de mayor orden. Sin embargo, es necesario aclarar que las derivadas de una función dependen de las características de la función y es posible. Y frecuentemente sucede de algunas derivadas existen pero no para todos los órdenes, pese a que se puedan calcular con las fórmulas. Las notaciones usuales utilizadas con mayor frecuencia para derivadas de segundo orden son estas que ilustra la imagen que se encuentra aquí, nos puede dar la explicación o más bien el ejemplo de cómo es que se utilizan las derivadas y cómo es que se plantean. Notación de la derivada de segundo orden. Existen otras formas de expresar la derivada de segundo orden de d elevado al cuadrado sobre dx al cuadrado f por x es igual a y es igual a f cuadrada por x. Notación de la derivada de orden superior. D al cuadrado sobre dx es igual a fx, es la derivada del segundo orden. D cúbica sobre dx cúbica es igual a fx, es la derivada del tercer orden. Y d a la quinta sobre dx a la quinta es igual a fx, es la derivada del quinto orden. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima orden, que es de n sobre dx es igual a fx. De igual manera, mostramos otra siguiente tabla que se muestran diferentes tipos de notación. Está la derivada de primera, segunda, tercera y enésima orden. La notación de f, la notación de y, la notación de d y la notación de Leibniz. Primer orden. Sea entonces la función z igual a x cuadrado y menos 3xy más 5 más 5y, se deriva entonces, en este caso, como nuestra función es z, se derivará de las dos formas respecto a x y después respecto a y. Cabe mencionar que
el orden de la derivación no importa, por lo que vamos a derivar primeramente respecto a x. Zx igual a 2xy menos 3y más 0. Si nos damos cuenta, se derivó normalmente a x al cuadrado, y la variable y no la tocamos porque es una constante, pero al final donde 5y, ahí sí afectó, puesto que la derivada de una constante es 0. Como resultado, tenemos a la derivada parcial de z respecto a x, z y x igual a 2xy menos 3y, y la derivada parcial de z respecto a y es zy igual a x cuadrado menos 3xy, menos 3x más 5, y el resultado será zx igual a 2x menos 3y, punto y coma, y zy igual a menos 2y más 2x. En este caso la respuesta está clara, debido a que la derivada se ha hecho tomando como una constante la otra variable. Un ejemplo de orden superior. Vamos a calcular la derivada de fx igual a 3x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 20. Ya que las derivadas de orden superior están definidas de forma recursiva, es necesario calcular las primeras tres antes de calcular la cuarta. Aquí vemos f', esta comilla se llama prima, f'x igual a 12x al cubo más 4x, f' x igual a 36x al cuadrado más 4, f con estas tres comillas de x igual a 72x, y aquí f a la 4, x igual a 72, y aquí se nota que la cuarta derivada de esta función es 72, entonces la quinta derivada es 0, y a partir de ahí todas las demás derivadas también son iguales a 0. Otro ejemplo de orden superior. Calcular la tercera derivada de fx igual a menos 9x más 15 in a la x. Aquí es necesario calcular las primeras dos derivadas, como en la anterior, que era encontrar la cuarta, y hay que encontrar primero las tres. Aquí en este caso hay que encontrar primero las dos derivadas antes de calcular la tercera. f'x igual a menos 9 más 15 entre x. f dos comillas x igual a menos 15 entre x al cuadrado, y aquí f tres comillas x igual a 30 entre x al cubo. Y así, si seguimos calculando más derivadas de orden superior, el exponente en el denominador seguirán incrementándose. Así que podemos intuir con certeza que en ningún momento se anularán las derivadas, o sea que en ningún momento la derivada valdrá 0. Por último, dejamos este cuestionario para saber el aprendizaje del video. Pregunta número 1. ¿Cómo se define una derivada de orden superior? Pregunta número 2. ¿Cómo se conoce la derivada del orden superior? Pregunta número 3. ¿Cómo se escribe el orden de la segunda derivada? Pregunta 4. ¿Cómo se escribe el orden de la tercera derivada? Y pregunta 5, la última. ¿Cómo se escribe la derivada de la cuarta orden? Bibliografía. A continuación les presentaré las fuentes de donde obtuvimos la información para la realización de la presentación. La principal fuente donde se obtuvo información fue de la página de GeoGebra en el apartado de derivadas de orden superior, escrito por Avendaño A. También obtuvimos información de la página de Aprende Matemáticas de la Universidad San Ignacio de Loyola y de Laplacianos
Derivadas parciales con ejercicios. Bueno, y finalmente muchas gracias por ver el video. Esperamos que la información que se les ha proporcionado sea de ayuda para ustedes y muchas gracias por prestar atención.